Bueno, comenzamos entonces. Sí. Bueno, ¿prepararon mate? ¿Descansaron? Bueno, ¿cómo le fue con la parte del práctico de integrales? ¿No les pareció muy complicado? Aunque son cosas nuevas, ¿no es cierto? La forma de resolver las integrales, aparte tienen que integrar, tienen que derivar eso, pero los conceptos, fíjense que son bastante distintos a lo que ustedes venían haciendo en, en el cálculo de funciones reales. Bueno, va a haber el ejercicio, entonces, lo que habíamos visto nosotros es, a ver, me ven acá, que si f de z se podía escribir como p de z sobre q de z, como el cociente de dos funciones analíticas en z0, p de z y q de z analíticas en Z0, P en Z0 tenía que ser distinto de 0, es decir, el valor que toma la función que está en el numerador en el punto Z0 es distinta de 0, y Q en Z0 igual a 0, es decir, que la función que está en el denominador tiene que tener un 0 simple en el punto Z0. Entonces, f de z tiene un polo de orden m igual a 1, es decir, un polo simple en z igual a z0. Esto es lo que habíamos visto. Y el residuo de f de z en el punto z0 directamente se calcula como p en z0 sobre q' en z0. La derivada evaluada en el punto z0. Bueno, y el ejemplo que tengo que subir después en la red es la integral sobre C de la tangente trigonométrica de Z, diferencial de Z, donde el contorno C es la circunferencia de radio 2. En el plano Z dibujamos el contorno, esto es un 2, este es el contorno C. Siempre la recorremos en sentido positivo. Bueno, expresamos la tangente trigonométrica de Z como el seno trigonométrico de Z sobre el coseno trigonométrico de Z. ¿Y cuáles van a ser los puntos singulares de la tangente trigonométrica? Los ceros del denominador. Entonces ustedes habían estudiado cuando el coseno de Z era igual a 0, ¿se acuerdan en la guía 1? Bueno, en principio, pi sobre 2, ¿y cuáles son los que son infinitos puntos, ¿no es cierto? Con n perteneciente a z. Toda la demostración de esta no la hacemos porque está en la serie, en la serie 1. En la teoría también creo que hay algunos ejemplos que pusimos. Y en particular, ¿cuáles son los que nos interesan a nosotros? De los infinitos puntos que hacen 0 el coseno trigonométrico de z, los que son interiores al contorno C de integración. Y en este caso va a ser pi sobre 2 y menos pi sobre 2. ¿Estoy escribiendo muy chiquita la letra? Díganme, por favor, si no se entiende, si no se ve. ¿Está? Entonces, esta integral compleja
sobre el contorno C cerrado de la tangente trigonométrico de Z diferencial de Z va a ser igual a 2pi j por el teorema de los residuos por la sumatoria del residuo de f de Z en pi sobre 2. En este caso sería pi sobre 2 j, ¿no es cierto? Y el residuo de f de Z en menos j pi sobre 2. Bueno, ¿y cómo calculamos el residuo? Veamos si se cumplen estas condiciones. Entonces, la tangente trigonométrica de Z va a ser igual al seno de Z sobre el coseno de Z, y en Z igual a pi sobre 2, vemos que el seno trigonométrico de pi sobre 2 va a ser igual a ¿cuánto? A 1. Y esto es distinto de 0. Y el coseno trigonométrico de pi sobre 2 es 0, con lo cual se cumpliría esta condición que estamos teniendo acá. Entonces, el residuo en pi sobre 2 va a ser igual a p en pi sobre 2 sobre u' en pi sobre 2. En este caso va a ser al seno trigonométrico pi sobre 2 sobre, y la derivada del seno es coseno de pi sobre 2. Entonces me va a quedar 1 perdón, la derivada del coseno es el menos el seno. No me equivoqué, vamos a borrar esto. La tangente trigonométrica es el seno sobre el coseno, ¿no es cierto? Y la expresión es la derivada de la función que está en el denominador. La derivada del coseno es menos seno. Acá. Seno trigonométrico de pi sobre 2. Bueno, el seno de pi sobre 2 es 1, y acá tendríamos menos 1, con lo cual esto me quedaría menos 1. Y después tendríamos que hallar en el otro punto singular. Z igual a menos pi sobre 2. Entonces, Z en menos pi sobre 2 se cumpliría que P en Z0 es distinto de 0, y Q en Z0 es igual a 0. ¿Cuánto va a ser el residuo en menos pi sobre 2? El seno de menos pi sobre 2 sobre menos el seno de menos pi sobre 2, porque la derivada del coseno es menos seno de 0. El seno de menos pi sobre 2 es menos 1. Y el seno de menos pi sobre 2 también menos 1, y esto me da menos 1. Con lo cual la integral va a ser igual a 2 pi j por menos 1, menos 2, multiplicado por 2 va a ser menos 4 pi. Bueno, esto es, fíjense que de otra manera en este caso no se puede resolver por el tipo de función que tenemos en el integrando, con el otro método que habíamos visto de hallar la phi. Así que nada más que esta tiene la limitación de que solamente se puede resolver si los polos son simples. Después otro ejemplo que está también ahí, que la teoría que no lo puse, pero lo estaba queriendo dar, era
resolver en caso, por ejemplo, la integral sobre el contorno C de la función e elevado a las 3 sobre z diferencial de z. Y el contorno es la circunferencia centrada en el origen y de radio 1. Bueno, por este tipo también de funciones, acá no podemos armar la phi, no podemos tampoco usar el método que vimos ahora, de P de z sobre Q de z, pero sí sabemos por el teorema de los residuos que esta integral compleja es de la forma 2pi j por el residuo. El punto singular de esta función e a la 3 sobre z, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la singularidad de la función e a la 3 sobre z? Para z igual a 0, ¿no es cierto? Fíjense que acá justamente es una singularidad de la función deja de ser analítica en el punto z igual a 0. Yo lo que necesito es conocer el residuo de la función alrededor de ese punto. Al ser un punto singular, el z igual a 0, la función va a tener un desarrollo en serie ¿de qué tipo? De las que estudiamos, ¿de Taylor o de Laurent? Va a tener un desarrollo en serie de Laurent, porque el punto en el cual estamos haciendo el desarrollo es un punto singular. Si la función es analítica en el punto en el cual estamos haciendo el desarrollo, es un desarrollo en serie de Taylor. Y acá lo que estamos necesitando es del desarrollo en serie de Laurent de la función e a la 3 sobre z alrededor del punto z igual a 0, el coeficiente B1, que es el coeficiente del término de z a la menos 1. Tendríamos que tener, no es válido los métodos que estuvimos utilizando hasta ahora, hallar la phi. ¿Por qué? Porque la función no tiene un polo en ese punto singular. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, acá vamos a tener que manipular una serie conocida. Una de las series conocidas, esa que yo le estuve mostrando recién, de la exponencial e a la z, que ustedes tienen que utilizar para demostrar la expresión de Euler. ¿Se acuerdan que les dije? 1 más z más z al cuadrado sobre 2 factorial más z al cubo sobre 3 factorial más z a la cuarta sobre 4 factorial más punto suspensivo. Este es el desarrollo de Maclaurin de la función e a la z alrededor del punto z0 igual a 0. Tiene la misma forma que el desarrollo en serie de una función real. Y ahora hacemos el artificio, como nosotros necesitamos 3 sobre z, reemplazamos en esta expresión, en lugar de z, 3 sobre z. O sea, podemos decir entonces que z' va a ser igual a 3 sobre z. Entonces esto sería z', 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 y en lugar de z' vamos a reemplazar 3 sobre z. Y me va a quedar que elevado a la 3 sobre z, que es z', va a ser 1 más. En lugar de z' es 3 sobre z más. En lugar de z' al cuadrado va a ser 3 sobre z al cuadrado por 1 sobre 2 factorial. Más. En lugar de z' al cubo va a ser 3 sobre z al cubo por 1 sobre 3 factorial. Más. Z' a la cuarta, 3 sobre z a la cuarta por 1 sobre 4 factorial, más punto suspensivo. Seguimos manipulando esta serie y me va a quedar 1 más 3 sobre z más 9 sobre z al cuadrado por 2 factorial más 3 al cubo sobre 3 factorial por z al cubo. Voy a poner así 3 al cubo nomás acá,
todo caso va a ser 3 al cuadrado, más 3 a la cuarta sobre z a la cuarta por 4 factorial más, y así sucesivamente. Fíjense que acá es un 3, me quedó una serie de potencias negativas de z, y hay un término acá que formaría parte de la serie, la parte analítica de la serie. ¿Y cuál es el término de z a la menos 1? A ver si alguno me puede contestar. Este es 3 al cuadrado, ¿no? Que es el coeficiente B1. Es lo que nosotros estamos necesitando. Este es el término de z a la menos 1. Y el 3 es justamente el residuo. El B1 es el coeficiente de z a la menos 1, es igual al residuo de la función f de z, en este caso e a la z, e a la 3z, en el 0, en el punto 0, y es igual a 3. Y bueno, una vez que ya tengo el valor del residuo en 3, puedo resolver esta integral. Entonces me va a quedar que la integral cerrada sobre c de e a la 3 sobre z, diferencial de z va a ser 2 pi j por 3. Y esto es igual a 6 pi. Fíjense que acá la serie de Laurent, por la forma en que está construida, tiene infinitos términos, porque acá no puedo decir que termina la parte de potencias negativas, la parte principal, hay un número al partir del cual todos son nulos. Por la forma en que está hecha la serie, acá va a continuar. El siguiente va a ser 3 a la quinta sobre 5 factorial por z a la quinta, el otro va a ser 3 a la sexta sobre 6 factorial por z a la sexta, y así sucesivamente. Acá hay infinitos términos en la parte principal. El B1 siempre es el coeficiente o el número complejo que multiplica el exponente de z menos z0, como es el origen elevado a la primera potencia, o lo que es lo mismo, z a la menos 1. Este es el numerito que me va a dar el valor del residuo de la función en el punto, que es el que tengo que poner acá para resolver la integral. En este caso tampoco se pueden utilizar los métodos. ¿Por qué? Porque la función no tiene un polo en este punto singular. ¿Tá? Todo lo que nosotros habíamos visto de construir la phi, en teoría, o de este último caso, que si la función viene dado como el cociente de dos funciones y se cumple que P en Z0 es distinto de 0, y que la función que está en el denominador tiene un 0 simple en el punto Z0, el residuo se puede calcular de esta manera. En este caso, ni este método ni el anterior serviría para determinar el residuo. Solamente hay que hacer la serie de Laurent alrededor del punto para conocer el valor del residuo, que es el coeficiente B1 de la serie. Bueno, estos son los ejemplos que yo voy a incorporar a la teoría, y que no tuve tiempo de subir ahora. No sé si tienen alguna pregunta, alguna dificultad con algún ejercicio de la guía. Yo tengo acá el ejercicio de la guía hasta que se corte esta reunión. Me pueden hacer alguna duda que tengan. Aunque mañana van a continuar, pero igual el profesor va a agregar algunos ejercicios. O va a hacer de los complementarios como un repaso de otra guía, no sé si es de la guía 1 y de la guía 2. Creo que de la guía 1, ¿se acuerda de los complementarios que yo le agregué? Creo que va a resolver algunos ejercicios de eso como un repaso. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para hacer con respecto a esto. Yo igual esto voy a subir en la teoría, voy a agregar, voy a poner esta resolución de estos ejemplos, y los voy a subir ahí cuando suba lo que se dio hoy. ¿No tiene ninguna pregunta para hacer?
Chicos, ¿no tienen ninguna pregunta? No, ingeniera. Bueno, el miércoles continuamos entonces. Si no tienen algún ejercicio de la guía que quieran hacer una pregunta, para aprovechar hasta que termine esta reunión, si están atrasados en algún... Acá tengo la guía. ¿Vieron el A, el B y el C? ¿O no se pudieron conectar? ¿El ejercicio 3 hicieron? ¿No? ¿Quieren que hagamos otro ejercicio, uno que está ahí en el libro, que no sea ninguno de las guías? Entonces, si no tienen ninguna duda para aprovechar esta reunión, eh, ¿algún otro ejemplo? Los que tienen, ¿cuál es la mayor dificultad que tienen para encarar estos ejercicios de... pueden prender el micrófono para contestarme, algunos que tengan con con el tema de las integrales, o no tienen problema con las integrales. Los cálculos son sencillos, hay mucha teoría atrás, pero a ver si encuentro alguno acá.
A ver, hagamos este ejemplo. La integral sobre c e a la z sobre z a la cuarta, perdón, más 5z al cubo, más 5z al cubo diferencial de z. ¿Me están escuchando, chicos, o no? Sí, profe. Bueno. Bueno, vamos a elegir un contorno de integración. Bueno, acá no sé si alcanzan a ver, pero es z al cubo sobre z a la cuarta más 5z al cubo diferencial de z. Y el contorno de integración va a ser vamos a poner a 2. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Fíjense, la función en el denominador, puedo sacar factor común z. Z al cubo, y me va a quedar z más 5. Y en el numerador, e a la z. Cuando factoreo de esta manera, ya veo que los puntos singulares de la función f de z, que es la función que está en el integrando, van a ser z igual a 0, y z igual a menos 5, porque si z vale menos 5, acá también la función integrando tiene una singularidad. Va a ser el punto en el cual la función no va a ser analítica. Ahora, ¿cuál es el que me importa a mí? El 0, porque el menos 5 es exterior al contorno C. Es una circunferencia de radio 2, esto mide 2, y la singularidad es 0 y menos 5. Esta otra no aporta la integral, no forma parte. Acá hay un error, porque yo había puesto pi j, no, estos son reales. Acá representé mal estos números. No sé de dónde puse j, porque son números reales. Nadie me corrigió, Pi sobre 2 tiene acá, positivo, y menos pi sobre 2. Si tienen su dibujito, ¿está? Porque los ceros, coseno de z es z, n pi sobre 2 con n perteneciente a los enteros, y n impar, ¿se acuerdan o no? N impar, o si no teníamos que haber puesto n más 1, 2n más 1. Pero acá son pi sobre 2, pero es real, Y acá también le tengo que sacar j, es menos pi sobre 2. Reales son los ceros del menos pi sobre 2 y más pi sobre 2. Acá le había puesto j. F de z en menos pi sobre 2 y f de z pi sobre 2. Positivo y negativo, pero son reales los ceros del coseno. Bueno, salvado eso, volvemos acá al ejercicio. El 0, este es 0 y menos 5 en el plano z. Y el que me interesa es solamente el 0. ¿Por qué? Porque es interior al contorno C que me dio el ejercicio. Entonces, ¿y un polo de qué orden tengo acá? Sí, fíjense que Z 3. es de orden de multiplicidad 3. Muy bien. Entonces acá, ¿cómo hacemos? Podemos construir la phi. Entonces, para hallar el residuo en Z igual a 0, construyo la phi de Z, que va a ser igual a E a la Z sobre Z al cubo por Z más 5. ¿Y por cuánto tengo que multiplicar acá?
Acuérdense que el punto es 0. Z menos Z0, como es 0, vamos a ponerlo así, elevado a ¿cuánto? ¿A qué potencia? 3. Al cubo, porque supongo que como es un 0 de tercer orden de esta función que está en el denominador, va a ser un polo de tercer orden de la f de z. Por eso, y acá simplifico z al cubo con z al cubo. Entonces la función me queda e a la z sobre z más 5. La phi evaluado en 0 es, y 0 tiene que ser distinta de 0. ¿Y se cumple esto? Phi en 0 va a ser igual a e a la 0 sobre 0 más 5, y esto es un quinto, que es distinto de 0. ¿Es analítica en el punto? Sí. ¿Por qué? Porque es el cociente de dos funciones analíticas, la exponencial, que es analítica en todo el plano complejo, y esta que es un polinomio, que justamente el punto que determina es el menos 5, que no forma parte del interior del contorno C. Entonces, phi de z es analítica en el punto. En z0 igual a 0. Y bueno, ¿y cómo, con estas tres condiciones, cómo calculo el residuo? El residuo va a ser 1 sobre 2 menos 1 factorial, porque m vale 3. Por la derivada, perdón, m vale 3, o sea, 3 menos 1 me va a quedar 2 acá. Por la derivada segunda, respecto de z, 2 veces de la función e a la z sobre z más 5. Evaluado en el punto z0 igual a 0 o tomar el límite, ¿no es cierto? Acá me quedó derivada segunda porque sería 3 menos 1. Muy bien, esto va a ser 1 sobre el factorial de 2, que es 2 por 1, por la derivada respecto de z, de la derivada primera. Derivo una vez con respecto a z y tengo e a la z por z más 5, menos la derivada del denominador, que es 1, por e a la z, todo sobre el cuadrado del denominador. Y después vuelvo a derivar un medio, y acá tengo que derivar como un producto, o hacer la cuentita acá, e a la z, la derivada, acá vamos a tener que derivar como un producto nomás, porque tengo z, vamos a hacer así, z por e a la z, más 5 e a la z, menos e a la z. Todo sobre z más 5 al cuadrado. Entonces esto lo podemos poner como la derivada respecto de z, de z más 5 menos 1. Y 5 menos 1 es 4, entonces me va a quedar z más 4, que multiplica e a la z. Si saco factor común, e a la z me queda z más 5 menos 1, o sea, z más 4, factor común de e a la z. Todo sobre z más 5 al cuadrado. Bueno, y ahora sí derivemos. Acá voy a tener que derivar como un producto y después como un cociente. Esto va a ser igual a la derivada del numerador, que lo vamos a poner como z más 4 por e a la z, por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que es 2 por z más 5, por el numerador sin derivar, todo sobre el cuadrado del denominador. Estaba el cuadrado, ahora me queda la cuarta. Y esto va a ser en z0 igual a 0. Nos falta derivar esta parte. Y derivamos como un producto acá. La derivada de z más 4, que es 1, por el e a la z sin derivar, que me quedaría e a la z, más el primero sin derivar, que es z más 4, por la derivada del segundo, que es e a la z.
derivamos entonces en esta llave como un producto. Y todo eso que multiplica z más 5 al cuadrado menos 2 por z más 5, y todo eso por z más 4 por e a la z. Muy bien. Este término salió de menos la derivada del denominador, que es 2 por z más 5, por el numerador sin derivar, que es z más 4 por e a la z. ¿Está bien? Bueno. Y ahora directamente reemplazamos en z0 igual a 0. E a la 0 más 0 más 4 por e a la 0. Todo esto entre por z más 5, que es 0 más 5 al cuadrado, menos 2 por 0 más 5, que multiplica a 0 más 4 por e a la 0. 0 más 5 a la cuarta. E a la 0 es 1 más 4 por e a la 0. 0 más 5 al cuadrado es 25, menos 5 por 2, 10, y acá tengo 10 por 4, 40. Pero se puede bajar un poco la hoja, porfa, no se ve. ¿Ahí está bien? Sí, gracias. Bueno, y 5 a la cuarta. Bueno, 1 más 4 es 5. 25 por 5. Menos 40 sobre 5 a la cuarta. Esto me da 125 menos 40.